triunfo de Argentina con mucha alegría. Nos devuelve esa, creo yo, esa sensación de que podemos hacer lo que querramos, de que no somos menos que las grandes potencias, ¿no? Y de que podemos pararnos enfrente de cualquiera con esa pasión y ese ánimo que tenemos de lograr nuestros objetivos y conseguirlos, ¿no? Germán, ¿por qué leer Humanocracia y cómo piensas que esa filosofía podría salvar, digamos, al Perú? Buena pregunta. Humanocracia es un libro que personalmente me marcó un montón porque habla realmente del potencial humano y cómo el potencial humano, cuando logra crear su propio sistema, sus propias reglas dentro de un marco establecido, tiene más oportunidades de sobresalir y de aportar a un contexto más grande, ¿no? Es un libro que habla muchísimo de cómo la burocracia y los sistemas se vuelven a las personas rehenes de alguna manera y limitan su capacidad creativa o su capacidad de desenvolverse con flexibilidad y facilidad, y eso limita el crecimiento, en este caso, de las organizaciones, ¿no? O la innovación en las organizaciones. Así que yo te diría, este es un libro que tal vez muchos políticos deberían aprovecharlo. Vivimos en un país en donde intentamos poner reglas y más reglas que no funcionan y que hacen que la gente más bien aprenda a trabajar y hacer o tomar decisiones dentro de esas reglas que no necesariamente nos llevan a ser un mejor país, sino solamente a tratar de craquear el sistema, ¿no? Entonces, esto es una muy buena referencia para poder entender cómo cuando se rompe esta burocracia, realmente las posibilidades afloran. Y me hace pensar de que esto ha guiado principalmente tu forma de crear emprendimientos, ¿no? La oratoria, digamos, seguía por esos principios. Sí, de hecho, no solo Humanocracia, pero te diría que hemos pasado por diferentes procesos de ir entendiendo cómo el potencial de las personas realmente es el motor y catalizador de oportunidades para todos, ¿no? Y creo que lo bonito de haber hecho laboratorio, de usar un poco como estas referencias, es que solos hemos ido descubriendo que muchas tienen harta razón de ser. A veces pensamos que es mucho más importante ponerle foco al sílabos o de repente a la infraestructura donde tú estás educándote, o de repente a los materiales. Obviamente eso tiene una influencia en la calidad de la educación, pero realmente es del sistema de trabajo lo que hace que la gente pueda realmente aprovechar su potencial para aprender, para crecer y para hacer crecer para quienes están trabajando, ¿no? Entonces ha sido esencial para nosotros poder aprender de estos conceptos y de regresar a lo esencial, ¿no? Al potencial humano como una herramienta para aprender y desarrollarnos. Sí, para los que no conocen la oratoria tienen que mirar los TED Talks de Mariana, la verdad son muy buenos. Y lo que yo entendí fue que es, digamos, un emprendimiento que se dedica a empoderar a las mujeres, guiándolas a enseñarles de competencias digitales. Sí, te diría que tal vez la parte digital, las herramientas digitales, la programación, la experiencia de usuario son más bien como una excusa para trabajar con las personas. Creo que la esencia de la oratoria está en hacer un cambio transformacional en cada una de las mujeres que pasan por ahí para demostrarles que pueden ser aprendices de por vida, que pueden tener una mentalidad de crecimiento y que tienen que creerse que tienen el potencial para tomar decisiones y hacer lo que quieran en su vida y literalmente llegar a donde quieran. Eso es la oratoria realmente, es poder convencer a estas mujeres talentosísimas que tienen todo para superarse. Y bueno, con ese mensaje, ¿no? Esos principios que tienen dentro, siempre me da curiosidad qué piensan ustedes de este fenómeno, de este como nuevo predicador de Andrew Tate, que inclusive en Inglaterra ha hecho que tengan que reeducar a los jóvenes porque estaban tratando mal a las mujeres. O sea, ¿qué piensa, digamos, los laboratorians de esto? Mira, nosotros creo que en esencia somos feministas y vamos a proteger y a
y a compartir nuestra visión acerca de cómo el entorno alrededor de las mujeres todavía tiene oportunidades de mejora importantes. Tenemos que ser una sociedad mucho más equitativa, una sociedad en donde es importante resaltar factores culturales o sociales que muchas veces limitan a las mujeres, y no solo a las mujeres, pero a un montón de grupos sociales que no son, entre comillas, los tradicionales a los que siempre nos referimos. Y nos parece importante pues rescatar pues las cosas que se hacen bien y realmente poder discutir y poder resaltar las cosas que no se hacen tan bien o que se hacen mal, ¿no? Así que te diría que estamos siempre como a favor de la diversidad, de la equidad, de ofrecer oportunidades para las mujeres y para los grupos dentro de las mujeres que existan, porque creemos que son valiosos y porque creemos que realmente tienen el potencial para aportar a nuestra sociedad de una manera central, como líderes, ¿no? en todos los espacios, y realmente pues hacer una sociedad mucho más diversa, mucho más justa para todos. Y eso no lo viste en Latinoamérica, tipo, no viste un ecosistema que quiere crear mujeres líderes, etc. Cuando empezamos Laboratoria, creo que no estábamos tan conscientes de cómo este factor más como feminista jugaba dentro de todo este entorno. Lo vimos más como una cuestión de oportunidades, ¿no? O sea, el mundo tecnológico estaba poco representado por mujeres y más bien vimos ahí una oportunidad para atraer a más mujeres al mundo tecnológico. Pero en la medida que hemos ido aprendiendo acerca de educación y aprendiendo acerca del potencial humano, nos dimos cuenta de que hay una oportunidad bien relevante para hacer que estas mujeres, que son muy talentosas, que pasan por Laboratoria, tengan roles de liderazgo y que tengan un poder de traer a más mujeres a entornos en donde están poco representadas, ¿no? Y de esa manera cambiar esos entornos. Entonces te diría que más bien ahora, digamos, nuestras apuestas hacia futuro en Laboratoria es en poder consolidar a una comunidad de líderes mujeres todavía dentro del mundo tecnológico, que puedan empezar a crecer hacia puestos de liderazgo y que puedan tener una influencia mucho más importante en las mujeres que vienen de alguna manera más abajo, entrando a este universo de oportunidades. ¿Tienes alguna historia de alguna chica que le está rompiendo ahorita? Mira, te podría decir que hay varias mujeres que no solamente las están rompiendo, es que están volviéndose referentes en sus espacios de trabajo. Te voy a decir una que de hecho me impactó, porque en esta transición de pasar de Laboratoria a ser Caudal, nunca me imaginé que iba a encontrar a Laboratorians, que es como le decimos a nuestras estudiantes o egresadas, dentro de este nuevo espacio. Y ahí, pues en diferentes eventos he encontrado a muchas mujeres que están empezando a tomar el liderazgo en nuestro contexto peruano, en el mundo de no-code. No únicamente como developers, pero realmente lanzándose a ser empresarias, a crear sus empresas y a poder traer no solamente su cultura, sus habilidades, pero también esta visión del no-code para poder resolver problemas que puedan tener otras empresas y con una visión también bien importante de poder traer a más mujeres a sus equipos, ¿no? De realmente partir con esa visión de diversidad, creciendo pues sus empresas con equidad y con hombres y mujeres muy bien representadas. Y lo que ustedes están buscando en sí mismo es cambiar el sistema educativo. En sí, ¿qué cambios estructurales piensas que necesita? Mira, yo creo que más que apostar por cambiar el sistema educativo, creo que nos parece relevante poder demostrar que hay otras opciones, que hay otras formas de poder educar a las personas. Y Laboratoria es una de esas. Laboratoria es un espacio, es un bootcamp para mujeres, donde no hay, digamos, un sistema tradicional de clases en donde hay un profesor y tú tienes como horas de dictado. No, es más bien un espacio seguro,
en donde hacemos valer principios y valores culturales que hacen que la gente pueda interactuar entre ella y que puedan desarrollar relaciones interpersonales, en donde hay incentivos para que la gente se convierta en un aprendiz, para que realmente tengas las referencias de cómo una persona puede tener esta mentalidad de crecimiento y entender que puede aprender siempre, y a través de eso pues conectarlas con el mundo tecnológico, ¿no? En donde hay coaches que a través de los proyectos que hacen les dan las referencias necesarias para que puedan culminarlos y aprender en el proceso, ¿no? En laboratorio aprendemos haciendo. Así que es un sistema alternativo, es un sistema que se centra en la persona, en sacar ese potencial que tiene escondido y en crear el contexto adecuado para que realmente pueda florecer. Eso es lo que hacemos en educación. Dentro de este movimiento que sí busca revolucionar un poco el sistema educativo, se pide que se enseñe código dentro de las escuelas. Estonia, por ejemplo, es el país que más fuerte ha ido con ello. No sé qué opinan. Mira, yo no estoy... O sea, me parece interesante que se enseñe código definitivamente en el sistema educativo tradicional. Pero creo que por encima del código es más importante desarrollar esas habilidades que le van a permitir a cualquier persona con su potencial conectarse con las herramientas adecuadas para poder desarrollarse. Y esas herramientas pueden ser, pues, no sé, el código, hardware, puede ser pues, no sé, un papel y un lápiz, escribir un libro. Creo que ahí está la magia, realmente, que es donde tenemos que tal vez dar un doble clic y tratar de reformar. El código para nosotros es una gran herramienta, pero hoy día es el código, mañana pueden ser otras cosas, ¿no? Estamos empezando a ver cómo este chat GPT pues empieza a revolucionar la forma en la que investigamos, aprendemos y buscamos, ¿no? Y hasta cómo definimos ciertas cosas que queremos hacer. No code es otra gran tendencia, en donde ya no necesitas código para poder crear programas que te ayuden a ser creativo y desarrollar soluciones digitales. Entonces, realmente estas herramientas cambian con el tiempo, y creo que la esencia es donde tenemos que asegurarnos de que podemos formarla, desarrollarla para que aprenda a usar estas herramientas, pero con su potencial, con su creatividad y con un proceso que le permita a las personas aprender toda la vida, ¿no? Siempre. ¿Me puedes explicar más de no code? O sea, para la gente que no sabe nada, sí. ¿cómo? Mira, no code realmente son herramientas que hoy día existen en el mercado, en el internet, que te permiten hacer websites, aplicaciones o automatizar procesos sin que tú sepas programar. Y lo hacen a través de una interfaz gráfica en donde literalmente jalas cosas, les pones nombres a cosas, y eso te permite hacer un programa digital para resolver problemas a través de herramientas digitales. Entonces son herramientas muy potentes que están realmente revolucionando la forma en la que hacemos tecnología, y también están abriendo oportunidades para que más gente sin perfil tecnológico realmente pueda involucrarse en el mundo de la tecnología. O sea, realmente democratizar la oportunidad de hacer programas, de hacer tecnología. Cuando te escucho hablar, repites la palabra hacer y hacer tecnología. Y digamos, estos países, por ejemplo Singapur, que en un momento era más paupérrimo que el Perú, más corrupto que el Perú, pero tomó una decisión con Lee Kuan Yew de avanzar hacia una educación formándose en tecnología. Igualito que Irlanda, estaban destruidos por una guerra civil. Y a lo que voy con esto es, ¿cuál es la forma para que un país empiece a mejorar haciendo tecnología? De un nivel institucional. Bueno, creería que el primer paso es definitivamente crear los espacios para que más gente pueda integrarse a entender qué es hacer tecnología. O sea, hacer tecnología es una cosa súper amplia, ¿no? No estamos hablando únicamente de codear para hacer un website, una aplicación, es realmente muchas cosas.
no sé si tengo la respuesta adecuada, pues es una pregunta complicada, pero te diría que desde mi perspectiva el inicio está en desarrollar sistemas educativos que le permitan a los países poder aprovechar mejor el potencial de la gente. Un poco lo que dice este libro de Humanocracia, ¿no? O sea, cómo rompemos de esa burocracia o esos sistemas tradicionales en donde más bien amarramos a las personas a tratar de aprovechar un sistema que funcionó muy bien hace tal vez décadas, pero hoy en el mundo en el que vivimos, donde la información está en el celular, donde realmente las referencias que tenemos son el triple o no sé, o sea, multiplicado por 10,000 a las referencias que teníamos hace 10 años, pues las aprovechamos para aprender y para poder conectarnos con esas herramientas que nos van a llevar a través de nuestros intereses a crear cosas nuevas. Yo creo que en el Perú hay un movimiento importante de tecnología, es un movimiento que ha ido desarrollándose de a poco. Yo estoy en el Perú hace 10 años ya y he visto la evolución de cómo se hace tecnología en el Perú, de las empresas que hoy día existen, de la calidad de ese software y de esos servicios que se hacen. Y la verdad es que hemos avanzado muchísimo. Todavía nos queda mucho por delante. Y creo que esos pasos tenemos que darlos siendo conscientes de tener claro a quién queremos integrar en ese proceso, de cómo queremos hacerlo, de cuáles van a ser los incentivos para lograrlo, de cómo el gobierno, la empresa privada, los emprendedores nos ponemos de acuerdo para crear un marco que nos permita realmente aprovechar esas oportunidades con beneficios, con facilidades, y de repente también ver hacia el resto del país, ¿no? Que estoy seguro tiene un montón de talento, que he visto ese talento, y que tal vez no está conectado todavía con los hubs tecnológicos que ya existen en el Perú para poder desarrollar sus ideas y su potencial, ¿no? Y hoy, ¿cómo vives lo que está ocurriendo en el Perú? Después de 10 años supongo que ya estás hermanado totalmente con él. ¿Cómo? Sí. Mira, es una época triste, difícil. Es una época en donde siento que es clave ser menos ideológico y empezar a pensar en el país, en lo que esto implica para todos y para todas. Y creo que es un momento para tomar decisiones con mucha responsabilidad. Creo que, o sea, al menos mi visión del Perú es que hay poca gente que se interesa por ser parte del gobierno, por entender cómo conectarse con el gobierno, con otros espacios en el Perú que de repente están un poco más ajenos a ti. Y creo que este es el momento para entender qué es lo que necesitamos y cómo podemos trabajar juntos para poder llegar a acuerdos que nos permitan encontrar ese camino que todos queremos, ¿no? Así que veo que es un momento difícil, pero veo que el camino está en nosotros mismos, ¿no? En ponernos de acuerdo y en entendernos, en ser conscientes de los otros. Eso de ponernos de acuerdo yo creo que es lo más vital. Pero cada, digamos, búsqueda de solución de cada sector nos pone más en desacuerdo. Y ahorita no sé si ves una solución, digamos, a esto de la Asamblea Constituyente. ¿Te parece que es una buena idea, una mala idea? Mira, no sé si no sé si es un cambio que es el que necesita hoy el país. Creo que hay cosas más básicas, más elementales. Creo que la institucionalidad es bien relevante para que cualquier constitución funcione y el Perú tiene que trabajar mucho en eso. Creo que hay oportunidades importantes también para poder incluir a muchas personas que no están incluidas en esta visión de país todavía. El país está muy desconectado. El país necesita escuchar a todos y a todas. Creo que esos son los primeros pasos para entender qué realmente necesitamos, ¿no? Yo creo que la Asamblea Constituyente es, desde mi perspectiva, es más bien una tendencia que viene sucediendo en varios países de Latinoamérica, donde creemos que esa es la solución, pero no estoy muy seguro si es la correcta. Sí. Pero sí, digamos, sí necesitamos reformar todo lo que está, digamos, todo el sistema. Y
Yo creo que es importante... Una reforma parcial, por lo menos, no sé. Sería una solución, estoy viendo soluciones. Yo creo que es bien importante, o tal vez voy a hacer una cita a Bill Clinton, a un podcast que escuché de él, un speech bien interesante, en donde él hablaba de cómo él ha pasado una buena parte de su vida después de la política tratando de entender cómo, o sea, qué es lo que define a un presidente, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que hacen que un presidente en Estados Unidos realmente pueda definir su administración? Uh-huh. Y hay dos cosas trascendentales que él habla en su speech, que son estas cosas que desde su perspectiva se definen, o los definen. La una es, ¿a quién quieres tú incluir en esta visión de hacer gobierno? Y la segunda es, cómo crear, como ellos le dicen, una mejor unión, ¿no? Un mejor país. Y la verdad es que es una visión bien elevada de un presidente, hacer política, ¿no? O sea, incluir, o sea, ¿a quién quieres tú hacer partícipe de esta administración, de esta posibilidad que tú tienes con el poder de impactar? ¿Es a un grupo? ¿Es a todos? ¿Dónde están? ¿No? ¿Quiénes son? ¿Cómo los puedes identificar? Y en tus acciones, ¿cómo tú te das cuenta que los estás impactando? Y además también, ¿cómo te das cuenta a quién estás dejando fuera? Uh-huh. Y por otro lado, ¿cómo hacer un mejor país? O sea, ¿cómo utilizar eso para ser un mejor país? Yo creo que hay dos elementos bien relevantes que este país necesita entender súper bien. Porque no es únicamente poder elegir a una persona que sea el presidente. Es que ese presidente a quién va a incluir, uh-huh, ¿no? En esa administración para hacer un mejor Perú. Entonces, creo que todavía hay etapas previas importantes en donde el Perú necesita trabajar que tal vez desde mi cabeza están mucho más cercanas a poder entender quién es el Perú, ¿no? ¿Dónde están estas personas que no han sido incluidas? Y cómo trabajamos juntos para poder ser un mejor país. Tenemos todo el potencial, tenemos gente maravillosa, tenemos un país riquísimo, diverso, con riqueza. No sé, yo creo que por ahí está un poco, al menos desde mi perspectiva, claro, desde mi entendimiento, por donde hay algunas luces, sí, para poder salir de este proceso. Sí. La tarea número uno de, digamos, el siguiente presidente de la República de Perú es unir a la nación. Y bueno, ahora viene la pregunta de cómo, ¿no? Somos tan multiculturales, tenemos que abrirnos, digamos, a que no solamente determinadas personas vayan a determinados colegios, o sea, bueno, es un cambio que tenemos que hacer, pero no hay los grupos que están intentando hacerlo. Sí, hay, yo creo que oportunidades para poder reconocernos, ¿no? Que son clave tomarlas. Y ese es un proceso. No creo que la crisis que vivimos hoy día en el Perú se solucione rápidamente. Siento que es una crisis que va a tomar todavía tiempo poder resolverla, poder entendernos, crear los mecanismos para escucharnos al menos. Y después poder encontrar esas personas que van a tener la responsabilidad de asumir el liderazgo de juntarnos de nuevo, ¿no? Uh-huh. De crear esas oportunidades para abrir un poco más esa visión de a quienes tenemos que incluir, uh-huh, en ese Perú, ¿no? Uh-huh. Que queremos todos y todas. Entonces, todavía hay un trecho por delante que hay que navegar y cruzar. Hay mucha incertidumbre y creo que los tiempos turbios todavía los vamos a tener que navegar por un rato más. Sí. Bjorn Lomborg es un politólogo que sigo y traté de escribirle y me mandó su vicepresidente del think tank que él dirige, y le pregunto qué es lo que mejor puedo hacer, digamos, para mejorar la ciudadanía, y me dijo: crea empresas que solucionen problemas, den trabajo y incrementen las arcas del Estado. Entonces, ¿tú cómo ves para, digamos, mejorar las empresas de hoy en día en Latinoamérica?
A ver, yo creo que hay como una tendencia bastante visible en nuestra región de emprendedores que están tomando el riesgo de crear empresa, ¿no? Y creo que es una tendencia que viene muy influenciada, obviamente, de lo que vemos en Estados Unidos, de lo que vemos en Europa, y creo que se está encaminando cada vez más a que estamos creando no solamente más empresas, pero más empresas de valor agregado, más empresas que pueden competir de manera regional o global. Yo creo que del lado del gobierno es importante crear facilidades para que estos emprendedores puedan navegar en esos primeros años, que son los más duros, ¿no? Es difícil hacer empresa en nuestros países, tomando en cuenta que muchos de nuestros países no nos dan lo que nosotros pagamos en impuestos o los procesos de poder constituir una empresa no son tan simples y le quitan foco al emprendedor realmente de poder generar valor y hacer crecer ese negocio para dar más trabajo, ¿no? Entonces yo creo que ahí definitivamente hay un montón de oportunidades que se pueden mejorar y que pueden ayudar a más gente a involucrarse. Eso del lado más como gubernamental. Creo que del lado educativo hay una oportunidad enorme para poder salirnos un poco de nuestra visión de crear personas con títulos que hoy día empiezan como a, no diría pasar de moda, pero a dejar de ser tan relevantes, porque el internet ha abierto una puerta enorme para que tú puedas hacer mucho más cosas de lo que tu título universitario dice que puedes hacer, ¿no? Y que puedas aprender además cosas nuevas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Laboratoria, en Caudal, estamos metidos en el mundo de la educación sin ser formados formalmente como educadores, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un espacio bien relevante en donde todavía se pueden abrir las puertas para que la gente aprenda a aprender y en ese proceso pueda crear empresas nuevas. Y por otro lado, un poco gracias, al testimonio que me das de este politólogo, yo te diría que algo que es bien relevante y que hemos descubierto también haciendo Laboratoria es que hay problemas que no se resuelven únicamente creando empresas. O sea, hay problemas en donde el gobierno tiene que participar, donde ellos son los que tienen la capacidad y el expertise para poder resolver esos desafíos. Hay otros en donde se pueden crear empresas sociales que no tienen que ser con fines de lucro, pero sí resuelven problemas importantes, relevantes de comunidades, tal vez con un marco mucho más acotado, pero que pueden ser muy potentes. Laboratoria es una de ellas. Entonces yo creo que hay como diferentes elementos que si los aprendemos a manejar todos juntos y si tenemos además un gobierno y una empresa privada que tienen sinergias, va a ser más fácil que estos diferentes componentes se puedan mover mejor y seguramente poder generar mayor valor, ¿no? Para poder resolver problemas y crear empresas con eso, ¿no? Y dar más trabajo y crear oportunidades. ¿Qué guía técnica o manual técnico le darías a una persona que quiere hacer un laboratorio, o sea, que quiere hacer un emprendimiento social? ¿Cuáles son los pasos? Mira, yo creo que como todo emprendimiento, el primer paso es entender qué problema quieres resolver, ¿no? Y realmente entenderlo. ¿Cuál es ese problema que quieres resolver? Y en torno a eso, ¿quiénes son las personas que tienen ese problema a las que tú tienes que ayudar? Yo no creo que hacer emprendimiento social sea tan distinto a hacer emprendimiento como tal. Yo creo que es lo mismo. Creo que la diferencia es tal vez cómo tú te organizas para poder estructurar ese capital inicial, esos fondos que vas a necesitar para poder iniciar el proceso y en ese camino después ir encontrando a los aliados correctos. Pero yo te diría que hacer emprendimiento social es exactamente igual que hacer emprendimiento, al menos desde mi perspectiva. Hay que encontrar un problema importante, relevante, que tenga un mercado, ¿no? A quien tú quieras impactar y tal vez la diferencia, claro, o sea, por un lado la empresa privada está más enfocada en
en generar riqueza y utilidades. Acá es cómo impactamos o transformamos. Diferentes métricas. Ajá, son diferentes métricas, ¿no? Pero hay una teoría de cambio del otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que es un poco más de entender esos lineamientos o esa sintaxis que hace la diferencia. Pero después de salir a descubrir cómo resolver un gran problema, un gran desafío, ¿no? Que es lo que hacen los emprendedores. Y una vez que tienes, digamos, ya tu idea, ¿cómo compruebas, digamos, que es viable? Pues hay que salir a experimentar. El mundo del emprendimiento social o del emprendimiento está hecho de experimentación. Hay que salir a aprender, hay que salir a probar. Hay que salir a descubrir, a entender cuáles son esos insights que hacen relevante ese problema y que están dentro de los actores de estos problemas y que muchos de ellos los utilizan para navegarlos o resolverlos, ¿no? Entonces, yo te diría que un poco en ese entorno es donde hay oportunidades de hacer emprendimiento. Bueno, salud por el emprendimiento. Gracias. Salud por Laboratorio Caudal. Gracias. Y salud porque ahora Gareca se va a Ecuador. Debe estar sonriendo. Te dejamos en buenas manos. En buenas manos. La verdad es que teníamos un gran técnico. Alfaro es un... Yo creo que en la vida del fútbol ecuatoriano, y gracias por traer ese tema porque también es algo que me ha llamado mucho la atención en cómo funciona Ecuador y cómo funciona Perú. Pero definitivamente han habido técnicos reformistas en el Ecuador. El Bolillo Gómez, Maturana en su momento, Dusan Draskovic, y bueno, el más reciente es Alfaro. Yo creo que es un técnico que decidió, imagínate esto, decidió incluir a estos chicos que no estaban incluidos entre los mejores jugadores del Ecuador. Y trajo sangre nueva, trajo gente, digamos, con una visión distinta de trabajo, gente muy joven, con un montón de potencial, que los ecuatorianos no estábamos tan convencidos de que iban a poder hacer un gran papel para llevar a la selección lejos. Y la verdad es que nos dejaron a todos con el corazón en la mano, pero muy, muy orgullosos de lo que logramos. Obviamente Gareca es un súper técnico. Yo creo que es definitivamente un gran sucesor para Alfaro, para poder generar esa continuidad y poder sacar todo el potencial que Alfaro descubrió en estos chicos. Entonces lo veo con ojos positivos. Vamos a ver cómo van las eliminatorias hacia el próximo Mundial. Sí, bueno, por lo menos tenemos un campeón sudamericano, ¿no? Algo de que alegrarnos. Sí, sin duda. Creo que todos hemos vivido ese triunfo de Argentina con mucha alegría. Nos devuelve esa, creo yo, esa sensación de que podemos hacer lo que querramos, de que no somos menos que las grandes potencias, ¿no? Y de que podemos pararnos enfrente de cualquiera con esa pasión y ese ánimo que tenemos de lograr nuestros objetivos y conseguirlos, ¿no? ¿Sabes qué también pienso? Disculpa la interrupción. La figura de Messi va a servir mucho a los chicos. Total. Porque es una estrella total, pero humilde. Sí. Y siento que ese, digamos, es la estrella que necesitan los menores. Ver, ok, mira, ¿qué hace Messi? Entrena todos los días, todas las horas. Me dicen que cuando venía acá a Cantolao a entrenar, salía a todos lados con su pelota. Entonces, ok, si quieres ser el mejor en algo, tienes que obsesionarte. Estoy de acuerdo. Creo que eso es una de las cosas que más me alegra y que siento que es una diferencia digamos, de la era Maradona, ¿no? Siempre tengo este recuerdo de estar con mi hermano viendo la televisión cuando Maradona quedó campeón en el Mundial de México 86. Y fue, o sea, en la medida que uno va creciendo, uno se va dando cuenta de que, claro, o sea, esa imagen de ese ídolo que tú ves, que lo viste crecer y desarrollarse, pucha, no es tan correcta, ¿no? Es como que no es una gran influencia para tus hijos, para la vida en general, ¿no? Para lo que es el deporte. Y sí, me
o sea, estoy muy de acuerdo contigo que esta camada de jugadores argentinos que han logrado este súper éxito, pues una sangre distinta, con un liderazgo diferente, con sabiduría, pero con mucha humildad. De hecho, es algo que hablamos mucho entre quienes hemos liderado Laboratoria y este grupo de amigos y socios. Es cómo manejar la humildad, ¿no? Cómo entender qué es lo más importante realmente, ¿no? Cómo proyectar lo que hacemos, lo que hemos logrado, sin caer en la fanfarria y en la distorsión, ¿no? Y más bien en centrarnos en el trabajo, en el proceso, en lo que hemos aprendido y en lo que nos falta todavía por aprender para poder hacer mejor lo que hacemos, ¿no? Sí, porque otra persona que Obama ha dicho que su startup va a cambiar el mundo, estaría creyéndose la gran cagada, en otras palabras. Y te veo súper... así. No sé, creo que son situaciones que se dan en la vida, que uno tiene que aprender a entenderlas. Creo que a veces es muy distinto verlas desde afuera que verlas desde adentro, ¿no? De hecho la gran noticia atrás o historia atrás de ese suceso es que Mariana y yo estamos casados y justo eso pasó una semana después de que dio a luz a nuestra primera hija. Y básicamente en este proceso de aprender a ser padres de los primeros días con tus hijos, que son realmente intensos, nos pasa esto, ¿no? Y fue un poco abrumador, pero creo que Mariana lo hizo súper bien. Resaltó su esencia, resaltó su conexión con ese problema que queremos resaltar y resolver en Laboratoria y nada, y tuve una buena conversación con ese panel, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Es poder compartir, poder comunicarnos y poder demostrar que aquí se hacen cosas interesantes, ¿no? Y que pueden ser competitivas en cualquier parte del mundo, ¿no? Y cómo, o sea, me da demasiada curiosidad. ¿Qué sentiste así en el momento que te enamoraste totalmente de Mariana? O sea, ¿qué sentiste? Me da demasiada curiosidad, tipo el amor. Mira, es una pregunta muy íntima. Bien, no sé si íntima, pero creo no me había puesto a pensar en eso particularmente. Creo que es una construcción. Yeah. Yo soy un convencido de que ese camino hacia decidir casarte, decidir tener una familia, no sucede en un segundo. No es que pasa así porque la viste o tuviste una conversación, ¿no? Es la acumulación de muchas cosas. Mariana y yo tuvimos la suerte de conocernos en un momento de nuestras vidas en donde estábamos fuera de nuestros países, en donde no estábamos con nuestras familias, en donde los vínculos sociales nos ayudaron a entender quiénes éramos como pareja, o sea, qué cosas podíamos hacer juntos, cuáles eran nuestras expectativas y sueños. Y nada, y en ese camino fuimos tomando decisiones juntos, decisiones que nos llevaron primero a decidir vivir juntos, a decidir casarnos, a decidir venir a vivir a Perú, a decidir tener una familia, a decidir hacer Laboratoria, a decidir ahora hacer Laboratoria, Caudal y una familia. En fin, creo que lo que más aprecio de ella es que es una mujer que a mí particularmente me ha apoyado en todas las locuras que yo he hecho. Y siento que es una mujer muy inteligente que ha definido mucho de quién yo soy y me ha ayudado también a plantearme sueños importantes, ¿no? Sueños en donde tal vez antes de conocerla no tenía muy claro que podía lograrlos y ahora siento que juntos podemos hacerlo, que tenemos una familia linda, tenemos 3 hijos maravillosos, de los cuales estamos profundamente enamorados y muy felices de que tenemos muchas historias y muchas cosas que compartirles y que podemos como darles de referencia, ¿no? En ese camino que ellos decidan escoger.
Así que, no sé, son todas, creo que es esa acumulación de cosas lo que me ayuda a estar enamorado de ella y a decidir mantenernos juntos. Sí, porque he escuchado una frase que te dice, escoger la pareja correcta es la decisión más importante de tu vida. Y yo veo que justamente por esa decisión, digamos, han logrado tanto, o sea, la unión de mentes y justamente en amor, ¿no? Eso es, no conozco muchos casos de eso, la verdad. Gracias. Mira, no sé si somos tan especiales. Tenemos dificultades como todas las parejas, pero creo que siempre estamos abiertos a conversar, a comunicarnos, a entendernos, a no irnos a dormir enojados, ¿no? A ser pacientes, a ser tolerantes. La vida con hijos es una vida muy distinta a la vida con pareja. Y nada, y a cruzar los buenos y los malos momentos juntos, ¿no? Apoyándonos, estando uno al lado del otro. Al final, las relaciones interpersonales son acerca de construir confianza, transparencia, ¿no? Poder conversar de las cosas que te molestan, de las cosas que te gustan, y poder aceptar también quién es la otra persona, ¿no? Entonces yo creo que con Mariana estamos muy conscientes de eso, del uno y del otro, pero somos bien diferentes igual, ¿no? Hablas mucho de los hijos y me pongo a pensar entre dos súper empresarios, entre Bill Gates y Elon Musk, y están totalmente en desacuerdo sobre la visión de cuánta población está correcta. Y, o sea, Bill Gates tiene unas tesis de Malthus, me parece, que mientras más personas, menos productos para consumir para todo, y Elon Musk tiene la contraria, o sea, mientras más personas, más mentes que pueden solucionar más problemas. O sea, ¿tú qué piensas que Latinoamérica debería, digamos, aconsejar? Por ejemplo, yo que soy joven, 21 años, ¿te recomiendo tener una familia? ¿O por el bien de la humanidad, no? No sé si yo, digamos, estoy tan de acuerdo, o al menos no lo he visto desde esa perspectiva de la humanidad. Tal vez es muy elevado para mí, pero lo que sí te puedo decir es que es una decisión muy personal. Yo creo que tener o no una familia no te hace menos ni más. Tener o no una pareja tampoco te hace menos ni más. Creo que es una decisión personal y creo que como raza humana tenemos alto potencial para poder crear esas soluciones, esas cosas que nos van a ayudar a vivir en un mundo tal vez con más gente, ¿no? O sea, lo hemos hecho en la medida que hemos crecido como raza humana. Sí es verdad que hay recursos limitados, pero creo que somos una raza que no sé, tenemos muchas habilidades para poder resolver problemas complejos y tal vez ese va a ser uno que bueno, se ha iniciado en muchos casos la discusión, pero creo que todavía hay oportunidades para poder identificar soluciones que nos lleven eventualmente a poder entender si deberíamos tener más o menos hijos en un futuro, ¿no? Yo creo que los hijos son increíbles. No sé si te recomendaría tenerlos si es que eres muy joven. No. Creo que tienen que llegar en su momento, y si quieres. Y la cantidad también, ¿eh? Yo nunca pensé que iba a tener 3 hijos y de repente hoy ya tengo 3 hijos. Es abrumador muchas veces, pero también es increíble. Claro. Y me da mucha esperanza ver a estos 3 chicos que están creciendo bajo mi responsabilidad y la de Mariana, en ver cómo van a crecer ellos, qué problemas van a querer resolver, qué quieren aprender, qué quieren hacer, ¿no? Quiénes serán sus amigos, en qué van a trabajar, ¿no? Yo creo que, no sé, me llama mucho la atención ver cómo van a desarrollarse. Y tú que reflexionas mucho del sistema educativo, ¿cómo vas a hacer que su experiencia sea la más bella? Es una pregunta bien complicada, porque todavía hay pocas alternativas.
Sí te diría que tal vez en términos de colegio, no me molesta tanto que esté en un colegio más tradicional, de hecho lo están. Creo que es más las decisiones posteriores a esas, ¿no? O sea, cómo hacer su universidad. Yo creo que tal vez cuando ellos lleguen a la universidad, tal vez esa no va a ser su primera opción, y estaría bastante abierto a que tomen otros caminos, ¿no? Otros caminos para viajar, para aprender, para ir a un bootcamp, para experimentar programas más cortos que les den cosas más concretas, un expertise tal vez mucho más práctico. A mí me encanta el arte y la música, y creo que ahí hay espacios bien interesantes para ellos. En fin, o sea, estoy muy abierto a las posibilidades. Lo que creo que es importante es que ellos puedan reconocer que son capaces de hacer lo que quieran, y que aprendan a usar las herramientas, o la gran mayoría de herramientas que van a estar disponibles para ellos, ¿no? El internet, la tecnología, el aprendizaje a través de los medios que hoy día existen para nosotros, seguramente se van a multiplicar cuando ellos lleguen a la universidad. Entonces yo te diría que más bien aspiro que aprovechen todos esos recursos, ¿no? Y que encuentren su camino a través de lo que esté disponible, no a través de una universidad per se, ¿no? Lo veo más como un camino más tradicional. Ellos vendrían a ser de la generación Z temprana, ¿no? Sí, tienen 6 años. 6 años. O sea, ¿tú piensas que esa generación Z temprana, porque yo soy de la tardía, por así decirlo, no van a optar por la universidad, no va a ser como que un camino como que el que ahora inculcan y te dicen, en otras palabras, titulitis, que es lo que dice la enfermedad? Yo creo que la titulitis se va a acabar muy pronto. Ah, ok. Sí, no sé si se va a acabar por completo, pero creo que no va a ser como necesariamente el siguiente paso a tomar. Creo que vamos a tener otras alternativas. Y ahí más bien creo un poco lo que te decía, ¿no? Que más bien voy a estar súper abierto a ver qué herramientas hay, qué cosas hay, ¿no? Claro. Y entender a qué caminos te pueden llevar esas otras alternativas. Yo creo que la educación no es la universidad per se, el salón, no, es donde tú quieres experimentar, donde tú quieres conocer, donde tú quieres conversar con alguien, ¿no? ¿Cuál es esa experiencia de vida que te va a llevar a conectarte con esa oportunidad a la que tú aspiras a seguir, ¿no? Sí, porque un problema que yo veo muchísimo en las universidades peruanas es la falta de un campus interactivo, un campus donde la gente haga vida social, donde haga la vida política. Y lo que veo que va a pasar, esos son totalmente futuristas, por así decirlo, pero están creando como que un Netflix de educación tecnológica, donde vas a poder ver todos cursos de Harvard, de todos lados, en tu televisión. Entonces, tal vez sí, o sea, puedo educarme. Inclusive, yo tengo un pensamiento de que la autoeducación, digamos, y desde un proceso autodidacta es más elevado. Esos son pensamientos personales. Pero no dejar el campus, o sea, una manera para crear como que un espacio donde las personas que quieren educarse vayan a simplemente conversar sobre ello. Sí, yo, o sea, creo que comparto mucho de lo que tú dices. O sea, para mí hay dos cosas importantes en el proceso educativo, ¿no? Es como qué quieres aprender y cómo lo aprendes. Y la otra parte es, o sea, con quién, ¿no? Y cuáles son esas relaciones que vas a crear en el proceso. O sea, estoy totalmente de acuerdo que la educación tiene que tener esos dos componentes. La educación en línea, digamos, es una visión bien como hacia el lado únicamente de qué quieres estudiar, pero poco de con quién lo vas a hacer, ¿no? Y por eso muchas veces no tiene el impacto que tienen programas que son más presenciales, ¿no? Yo creo que vamos a ir encontrando ese balance eventualmente, pero lo que sí creo que es evidente y claro es que es importante en ese proceso desarrollar relaciones interpersonales que te conecten con gente que tiene tus mismos intereses o intereses parecidos, ¿no? Y que te ayuden en ese camino de ir encontrando tus propios intereses, ¿no? Y tu propia pasión sobre algo que eventualmente te ayude a conectarte a una industria o a una labor en el futuro, ¿no?
al final el trabajo, o sea, el resolver problemas, estar relacionado con gente, ¿no? Y las relaciones interpersonales son importantes y hay que tener esas herramientas y esas habilidades bien crafteadas para poder usarlas en esos momentos, ¿no? En esas situaciones. Hay un youtuber que se dedica a grabar respuestas de personas de Harvard, creo que ese es su nicho de mercado. Y se notaba que eran personas así como yo y tú, no sé por qué los elevan. En los mismos de ellos decían, no sé por qué nos elevan, porque jugaríamos en la noche, o sea, a veces no vamos a clases. Y le decía, entonces, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué hace Harvard que tenga más éxito que otros lugares? Y dice, es la red, la gente, o sea, las conversaciones que yo tengo acá. Y bueno, ese ecosistema, digamos, puede ser creado con... ¿Cómo? Mira, yo creo que ese es uno de los grandes dilemas, ¿no? O sea, en Laboratoria trabajamos mucho desarrollando, digamos, las relaciones interpersonales a través de, digamos, de las conexiones que se generan en el mismo programa y después con la comunidad de egresadas. Harvard, pues, es una red bien exclusiva de quienes van a esa universidad, ¿no? Pero fuera de Harvard y fuera de Laboratoria hay muchas redes, muchas comunidades, ¿no? Hoy día hay, digamos, muchos más mecanismos para poderte conectar con gente. Creo que por encima de únicamente ser parte de una red es, o sea, cómo tú vas a relacionarte con esa red, ¿no? Porque tú puedes estar en la red de Harvard, en la red de Laboratoria o en, no sé, Executive Forums, pero si tú no te relacionas con esa red, da lo mismo. Claro. No vas a sacar nada, ni creo que va a ayudarte necesariamente a crecer. Entonces yo creo que más bien es entender qué rol juegas tú en esa comunidad, cómo quieres relacionarte con ellos y un poco cuáles son esos objetivos en torno a esas relaciones que tú quieres obtener, ¿no? Yo sería polémico y te diría que sin tener una comunidad no vas a lograr el éxito. O sea, es muy difícil que sin una comunidad alrededor tuyo puedas lograr establecer hitos. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Es justamente lo que estoy tratando de decir. O sea, yo siento que, la conexión con una comunidad que tal vez tiene un renombre no es razón suficiente para ser exitoso. Es más entender cómo vas a gestar esa relación, es tener esa relación. Pero eso puede suceder en cualquier comunidad, ¿no? Hay miles de comunidades hoy en día que no son Harvard, de nuevo, que no tienen ese nombre, pero que seguramente pueden ser igual de relevantes para ti para encontrar esas oportunidades. Y sí, yo estoy de acuerdo, las relaciones interpersonales son claves para el éxito en tu carrera, en tu desarrollo personal, ¿no? Es donde está la magia de poderte conectar con oportunidades, para resolver problemas difíciles, porque los problemas difíciles no los resuelves solo, los resuelves con más gente. Y esas relaciones son importantes. Crear empresa es tener relaciones estrechas con gente por muchos años para lograr construir algo, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente las relaciones interpersonales son excesivamente relevantes. Y más bien creo que claro, pasa mucho en este entendimiento que hemos ganado también de la educación, que es increíble ver cómo la gente que muchas veces tiene, no sé, tiene un IQ muy elevado, tiende a ser menos flexible a relacionarse con otras personas, y eso muchas veces les cuesta conectarse con las oportunidades que los hacen crecer de manera personal, ¿no? Entonces, no estoy tratando de desmerecer a estas personas, no. Es solamente que hay que ser muy consciente de que las relaciones interpersonales juegan un rol protagónico con tu potencial para tu éxito. No hay que desmerecerlas, pero sí hay que guiarlas bien, porque todos los estudios te dicen que el IQ no es lo que, digamos, te hace ser exitoso. Es la inteligencia social, la inteligencia emocional, y esos son los trabajos de Daniel Goleman, ¿no? Inclusive este autor muy bueno que para mí ha revolucionado la autoayuda, que es Malcolm Gladwell, en Outliers, que se llama La historia del éxito. Ahí cuenta la historia de un pata que tenía 156 de IQ, murió creo que solo, nunca descubierto, peleándose con todos sus profesores, pero tenía a
la persona que hizo la bomba atómica, ¿me puedes recordar el nombre? Bueno, él estudió en Cambridge, van a hacer una película ahorita con Oppenheimer. Oppenheimer, ya. Él tenía una relación muy buena con su padre, que era un empresario, digamos, de alta alcurnia, y lo llevaba a que se relacione. Y él tenía problemas así de depresión y no iba a clases, pero a la hora que le hacían testificar, creo que en Cambridge, que no sé si soy 100% seguro, pero creo que sí, tenía tanta lengua, que los convencía, y así pudo lograr, bueno, terminó destruyendo tanto, y eso ya es otro tema, ¿no? La bomba atómica salvó más vidas de las que mató. Es algo para las personas que escuchan. Es una conversación profunda. Es una conversación profunda. Pero sí. Y justamente en esto de educación, yo pienso que tenemos, y ya que hemos tocado las armas, la población estadounidense y estos asesinatos que hay dentro de los colegios, o sea, ¿qué está ocurriendo ahí? No sé si has escuchado. Sí. He vivido muchos años en Estados Unidos y he visto, digamos, como parte de involucrarme en su comunidad estos problemas. Mira, son problemas profundos que no son... O sea, creo que tienen... No sé si tienen como una arista en particular que los define, ¿no? Que los provoca. Creo que es el producto de segregación, de maltratos, de malas relaciones interpersonales, de problemas mentales que no han sido tomados en serio o resueltos adecuadamente. Y que en el caso de Estados Unidos, pues, tienen un poco ese foco y ese resultado en estos mass shootings, ¿no? Que son penosos y trágicos, y que nos conmocionan cada vez que ocurre. Pero te diría que creo que son el reflejo de los problemas que tiene la sociedad, ¿no? Y creo que eso no nos deja a un lado como peruanos. Hemos visto estos últimos días, un atropello enorme a la vida, que no estamos muy seguros qué lo provoca, quién lo provoca, y que nos hace cuestionarnos realmente de los valores más profundos que tenemos como sociedad, ¿no? O sea, ¿por qué estamos luchando? ¿Hasta qué punto tenemos que ser partícipes de esta lucha ideológica de alguna manera, ¿no? Y bueno, ¿qué tenemos que hacer para resolver este gran desafío, ¿no? De que no ocurran muertes porque alguien no está de acuerdo con el gobierno. Es un poco absurdo, ¿no? En fin. Justamente cuando ves que hay mismas situaciones en Brasil y Francia y no ocurre estas cosas, esos son lo que hace, digamos, a las personas pensantes pensar. O sea, ¿por qué en Perú hay matanzas contra protestas y en Brasil, que está ocurriendo lo mismo, no hubo ningún muerto? ¿Por qué en Francia no hubo ningún muerto? Y bueno, ahí es toda una reflexión. Hay gente que dice que hay terroristas adentro. Hay gente que dice que... Bueno, eso es súper difícil de conversar, pero justamente la solución, yo pienso que es esa. Es conversando. O sea, la única forma de llegar a una solución es conversación. Mucha gente dice diálogo, pero ahí me voy a poner un poco filosófico, y el diálogo y la conversación son cosas distintas. O sea, es simplemente yo, una persona de Lima, que ha vivido, digamos, recluido, privilegiado, conversar con una persona de una comunidad campesina y me diga, ok, esos son mis problemas, es por eso que estoy pidiendo nueva constitución. Y yo decirle, ok, pero según lo que yo entiendo, según las experiencias en otros países, una nueva constitución no te va a dar educación. Lo que te va a dar educación es hacer una reforma de gobierno para hacerlo eficaz y poder crear ese sistema institucional que te entregue educación de la mejor forma. Y yo pienso que esa es la solución. O sea, entre peruanos deberíamos conversar más. Sin lugar a dudas, hay una desconexión enorme, en especial la gente de Lima con el resto del país, ¿no? Y el resto del país con Lima, sin lugar a dudas.
No sé cuál es la solución, sinceramente, no. pero sí creo que Supiéramos estoy la de acuerdo solución. que digamos, la conversación es una de las herramientas que definitivamente es requerida con importancia. Sí. Justamente, digamos, le quiero hablar a todo público, la verdad. Y dentro de este público de personas que mayores, menores, vuelvo a este personaje de Andrew Tate. Y la verdad, o sea, quiero saber, o sea, una persona, tú que es feminista, que está haciendo un emprendimiento que se dedica a que las mujeres se empoderen, que sean empresarias. O sea, tú ves este predicador como una persona dañina para los jóvenes. ¿Qué debería hacer la sociedad frente a predicadores dañinos? A ver, creo que hemos estado hablando de la conversación. La conversación tiene que ocurrir y en la conversación tenemos que escuchar a todo el mundo. Pero creo que también es importante, pues, darnos una pausa y reflexionar acerca de las conversaciones, ¿no? Entender visiones tal vez más radicales de estos temas. Muchas veces están sesgadas por la experiencia de la misma gente, ¿no? Que tiene pocas referencias en torno a ese tema que condena. O de repente sus referencias son negativas. A mí me cuesta creer que la vida es como un poco blanco o negro, ¿no? Y más bien hay matices, y creo que el gran desafío que tenemos como sociedad es poder, más que resaltar lo blanco o lo negro, es de entender los matices, porque ahí es donde está la reflexión más profunda que nos va a ayudar a entender si tenemos que condenar a esta persona o no. Si es que no podemos ver esos matices, entonces, digamos, es muy difícil poder tomar una posición, o de repente vas a tomar la posición únicamente como contraria, pero no necesariamente poder visibilizar esos matices que tal vez son más importantes para añadirle realmente importancia a la conversación, ¿no? Sí. Pero nunca prohibirle la plataforma. No, yo creo que es importante. Eso de banear debería ser inconstitucional. O sea, yo creo que banear es relevante únicamente en casos muy, muy extremos, donde estamos realmente como viendo peligro de muerte. De nuevo, es un poco subjetivo, pero creo que, no sé, ISIS reclutaba a personas en Europa a través de YouTube, ¿no? O a través de Facebook, ¿no? A través de Google. Y claro, estas plataformas no baneaban, pero sí hacían un montón de trabajo para poder sacar a las personas de este loop de conexión que tienen los algoritmos de estas plataformas para conectarte con contenido que te gusta, ¿no? Que al final terminas viendo muchas veces. En especial este contenido dañino. Entonces yo creo que hay alternativas que se pueden tomar. Pero creo que silenciar tiene un impacto tal vez mucho más, inconscientemente más dañino que tener ese foro abierto, ¿no? Creo que al final la sociedad, la comunidad normalmente se le alinea a la mayoría, ¿no? A la conversación más común. Entonces, creo que es importante crear espacios para todos. Claro. Entonces, aplaudes, digamos, la iniciativa de Elon Musk de hacer la libertad de expresión una máxima imperante que no puede ser bloqueada por ningún lugar. O sea, tú así como empresario total, ¿tú piensas que Twitter podría llegar a valer? Como mucha gente estima. No creo. Siento que hay mucha especulación alrededor de eso. El valor real de Twitter tiene que estar definido por cosas que son reales, ¿no? Sí creo en la libertad de expresión, y para mí creo que es importante, como, de nuevo, o sea, tener la tarima abierta, pero con responsabilidad, ¿no? O sea, creo que la responsabilidad de estos medios es
si no vas a ganar, entonces déjame saber que el algoritmo no me pone bias con ese contenido, ¿no? Haz trabajo ahí, ¿no? Si me vas a dejar escuchar estos mensajes, dame un número equilibrado de mensajes que tienen otras posiciones para que yo pueda tomar mi decisión, ¿no? Ojo que eso ocurre en este país un montón, ¿no? O sea, siento que hay medios que cubren la noticia de una manera y hay otros que la cubren de otra manera, que es totalmente opuesta, que las perspectivas son súper divididas y que es difícil saber a quién creerle, ¿no? Y está todo muy polarizado y eso muchas veces, o sea, como que no se siente un equilibrio en esas voces para que tú puedas de una manera más, no sé si concreto, más efectiva, poder tomar la decisión de realmente entender qué está pasando, ¿no? Eso pasa mucho en el mundo de las redes sociales, ¿no? Al final te come el bias de tu círculo, de la gente que es tu amiga y a la que escuchas constantemente, y esa es un poco la visión que tienes con respecto a ciertas cosas, ¿no? Es una construcción social. Entonces yo creo que es importante regular eso, más que callar a la gente. Es como, ¿cómo regulas que haya realmente diversidad en el mensaje, ¿no? Sin importar si el medio es o conservador o progresista o comunista, ¿no? Bueno, eso es súper complejo porque, por ejemplo, el nazismo, hay esta paradoja de deberían aceptar a los que no aceptan, ¿no? De Karl Popper, me parece, la tolerancia, la paradoja de la tolerancia. Deberíamos tolerar a los intolerantes. Y dentro de esto está la posición de que no, por ejemplo, el nazismo está prohibido en Alemania. O sea, el comunismo debería estar prohibido en los lugares de la Unión Soviética, por el mismo pensamiento. Creo que es una medida, de nuevo, que cuando callas a un grupo, ese grupo se vuelve más radical, ¿no? Y creo que más bien tiende a hacer cosas más radicales para ser escuchado. Yo creo que es importante abrir el espacio, escuchar y tener diversidad en el entorno para poder decidir. Y si eres una persona que no tiene la educación para hacerlo, entonces realmente reforzar la educación, ¿no? O sea, es un problema complejo que resolver, pero yo creo que callando no lo resolvemos. Es más bien escuchando. Es esa conversación a la que tú te referías. Sí, porque todas las personas que se dedican a hacer paz dicen, hay un problema. O sea, mucha gente va a, lo dicen en inglés, ¿no? Peace talks, o sea, conversaciones de paz. Y en verdad deberían ser escuchas de paz. O sea, peace hearings. Y es un poco el problema que estamos viendo ahora, no simplemente como peruanos, sino ya creo que un nivel más global, es que no nos estamos escuchando los unos a los otros. Y no sé cómo solucionar esto, la verdad. Creo que con estos espacios, un poquito, porque mira, ya no, ojalá, pero en la historia, Ecuador, usted es ecuatoriano, tú eres ecuatoriano y yo soy peruano, no ha habido más conflictos armados entre otros países que entre Perú y Ecuador, digamos, dentro de esta patria. Y yo y tú estamos hablando ahora y mi mejor amigo es un activista educativo, Juancín, de allá de Ecuador. Y digamos, esas cosas yo veo que están cambiando, si bien con mi generación. O sea, escucho gente, digamos, de una edad más alta, todavía despotricar contra los chilenos. Y las relaciones internacionales dicen que nuestro máximo aliado en el futuro va a ser Chile. Inclusive, algunos dicen que nos vamos a unir con Chile. Eso ya no lo sabe. O sea, un mundo globalista, quién sabe. A lo que voy con esto es que ya hay perspectivas que están cambiando. ¿Y qué otras perspectivas necesitamos para, digamos, acelerar esto de la unión entre Latinoamérica? Mira, yo creo que necesitamos conocernos más. Ver un poquito nuestra región desde afuera, entender bien sus problemas.
creo que es clave bajar un poco esa visión que tenemos muchos latinos de creer que somos súper chéveres, ¿no? Y a pesar de que, sí. Donde voy, con latinos se me pega. Acá nadie se me pega. No lo dudo, pero siento que es importante tener una relación clara de quiénes somos. Una de las cosas que más me gusta a mí es definitivamente escuchar podcasts. Y uno de los podcasts que más escucho porque me conecta mucho con la época que viví en Estados Unidos, en Estados Unidos hay esta radio que se llama NPR, el National Public Radio, que es como la radio pública y tiene un contenido maravilloso. Y una de esas piezas de contenido se llama This American Life. Es un programa que hablan... Exacto. Es un contenido que habla acerca de la vida cotidiana, de los sucesos cotidianos, de historias cotidianas, mejor dicho, de Estados Unidos. Y de repente nace Radio Ambulante, no sé si lo han escuchado, pero es un podcast que habla de eso. Y creo que no hay nada más interesante para mí en la vida, sinceramente, que sentarme a escuchar esas historias, porque siento que no importa de qué país vienen, es que nos describen demasiado bien. O sea, sin importar los acentos o, digamos, las referencias geográficas, es como tú te puedes relacionar con cualquiera de estas historias. Porque se parecen a la vida que vives en la ciudad, o la relación que puedas tener con el campo, o con ciertos círculos, ¿no? Y creo que eso solamente nos ayuda a conocernos más, a entender que somos una región muy diversa, con grandes desafíos, con grandes oportunidades, que necesita conectarse más. Entender que, no sé, a veces viví muchos años en Estados Unidos y moverte de Estados Unidos, no sé, a Quito, son varias horas de vuelo. Pero Quito y Lima es 1 hora y media de distancia volando. Entonces, estamos aquí, puedes manejar hasta Quito, ¿no? Entonces, se me hace muy raro que no podamos tener una integración mucho más concreta, mucho más sólida, ¿no? En todo sentido, desde lo cultural hasta lo político, lo económico. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad de invertir más en eso, de poder fortalecernos y de esa manera unirnos más, ¿no? No somos una región tan diferente en cómo somos, ¿no? Y creo que eso tiene que ser esa fibra que nos une, que nos junta y que nos hace reconocer y trabajar más en conjunto para salir adelante, ¿no? Mira, yo no soy partidario de Allende, pero él decía, ¡viva Latinoamérica unida! Y mira, mi meta en la vida yo creo que es unir Latinoamérica, me encantaría. Es un gran desafío, pero creo que sí, creo que de a poco el internet, la pandemia nos ha permitido conectarnos más, darnos cuenta de que podemos estar más relacionados que apartados. Y sí creo, o sea, yo creo que podemos vernos como una región, como un gran país, reconociendo nuestras diferencias, reconociendo nuestros espacios, nuestra idiosincrasia, pero creo que es posible, como lo hacen los europeos o como lo hacen los, no sé, una buena parte de los africanos. ¿Y cuál es otro reto para Germán Marín este 2023? ¿Personales o profesionales? Los que piensas que serían... Mira, profesionales, yo creo que el reto más importante para mí es poder sacar adelante Caudal, que es como nuestra gran apuesta. Le tenemos mucha fe, creo que hay una gran oportunidad ahí. Estamos trabajando súper duro para lograrlo. Estamos regresando a nuestra fibra de emprendedores para poder crear esta nueva empresa, esta nueva visión. Y en lo personal, mira, yo creo que en lo personal lo más importante para mí hoy es poder mantener el balance emocional que requiere llevar una empresa, llevar una familia y tener algo de tiempo individual para poder hacer las cosas que me gustan. Tocar el bajo. Tocar el bajo, sí. Regresar a la música es uno de mis grandes objetivos. Bueno, sí. Yo creo que lo vas a lograr, porque la verdad eres inspirador para todos los latinoamericanos. Gracias. ¿Y dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden seguir a tu movimiento?
no diría un movimiento, pero pues mira, estoy en todas las redes como Germán Marín. Creo que la red donde soy más activo es LinkedIn. Soy como Germán Marín, así que pueden encontrarme ahí. Gracias. Te pasaste, ¿eh? Chévere. Muchas gracias. Buena conversa. Salud. Salud. Buena conversa. Salud.